¿Qué está pasando en mi pecera? Hoy vamos a encontrar la solución para eso, Amparo, no te preocupes. Y para la gente que está pasando por una situación similar, ¿no? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás, Carlito? ¿Cómo estás, Amparo? Hola, doctor. Bueno, hoy vamos a hablar, así como dijimos, de los peces, ¿verdad? Tenemos que saber que tener peces en casa muchas veces ayuda mucho para liberar estrés, ¿verdad? ¿Ese a quién? A nosotros, o sea, las personas que de repente estamos mirando, es súper desestresante. ¿Por qué? Porque tienen nados muy distintos, o sea, dependiendo mucho de qué pez elijamos, ¿verdad? Colores distintos, colores vivaces, entonces a veces podemos estar horas inclusive frente a la pecera. Y mira. Sí. Yo creo que a Miki le pasa, o sea, cuando son criaturas, están más emocionados ahí viendo, porque están comiendo, están haciendo su vida. Todo el tiempo y Sí. te cuentan, y ellos, los Sí. niños por lo menos ha pasado que dicen, mira acá, y este es macho, este es hembra, y te Sí. hablan y de alguna manera un Claro, rato les entretiene. Y le damos también a los niños responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien son animales que requieren cuidado como todos, Sí. no requieren demasiado cuidado como otros, ¿verdad? O sea, le damos de comer una vez al día, hacemos los recambios de agua de forma semanal, ¿sí? Pero solamente un 30% de agua, no No en completo, total, no en total, ¿sí? ¿Y la limpieza de la pecera? La limpieza de la pecera vamos haciendo de forma semanal y eso dependiendo también de cómo, o sea, si va teniendo mucho moho o no. Y ahí entra en juego lo que vamos a hablar un poquito. ¿Cómo vamos a hacer para elegir una pecera? O sea, en caso de que no la tengamos, tenemos que saber cómo elegir, dónde ponerla. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, bueno, voy a tener una pecera chiquitita y voy a tener 6 peces. No, o sea, tenemos que saber qué pez vamos Que a tiene elegir. que ser proporcional Tiene que ser un a la espacio. cantidad Claro, de a peces. la cantidad de peces y a la especie que elijamos, como te digo. Hay pescados como por ejemplo los cola de velo, que son unos gorditos grandes que necesitan más espacio, a diferencia de otros que son más pequeños que a lo mejor necesitan menos, Doc, ¿verdad? y te hago una pregunta, Sí. perdón porque soy súper ignorante en esto, pero los peces sí son amiguitos y eso se sienten solos. Perdón, que Sí, mira, pregunte eso, ellos- pero quiero saber. sí. porque- Está Nemo, Sí. está... No, en serio, porque esos chiquititos, Sí. no sé Estoy si buscando a mi Memo. pez está triste porque está solo Mira, ahora. ellos generalmente viven en cardúmenes, ¿sí? O sea, la mayoría viven en comunidad. Entonces sí es bueno tener por lo menos 5 o Claro. 6. Es ¿sí? posible. Ahora, hay algunas especies como por ejemplo el luchador de la India, que son unos azules o rojos, que O el por pez lo- ermitaño. que por lo general viven solos, ¿verdad? O sea, por eso te digo, varía mucho de acuerdo a qué animalito vamos a elegir. O sea, no ir a un lugar a comprar y compramos lo que se nos ocurra. O sea, siempre tener una asesoría. Yo recuerdo, y estuvo muy de moda Sí. en un momento también, en que vos llegabas a una casa y había una pecera. Sí. Por decirte, de 10 casas, 7 tenían peceras. Por la pecera de mi Hoy tía por hoy Martita. es como que se dejó de usar mucho, se dejó esa costumbre de lado por otras mascotas. Claro. Pero sin embargo, es importante siempre tener en cuenta la proporción de la pecera Sí. para saber la cantidad de peces que van ahí. Otra cosa, Carlitos, también tenemos que saber dónde poner la pecera. O sea, siempre tenemos que ponerla lejos de una ventana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver la cantidad de luz que le vamos a dar. Si tiene luz todo el tiempo, va a haber mayor crecimiento de algas, ¿sí? Al haber mayor crecimiento de algas... Luz natural. Claro, luz natural. Porque también llevan las luces que Yo le son... puse Claro, mi las luces quincho. LED. Las Yo luces le LED. puse mi Sí, quincho. ahí mi- puede estar uno de los errores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le ponemos en el exterior también hay mucha diferencia de clima. O sea, caliente, frío, ¿sí? Es Y ahí posible. hacemos ese choque de temperatura y ahí pueden enfermar, ¿sí? ¿Dónde le pongo a mi pecera entonces, Puede doctor? estar en la sala, puede estar Ok. en un lugar donde, como te digo, no haya mucha corriente de viento tampoco y nosotros podamos mantener una temperatura estable. Ahora que baja la temperatura, sobre todo, también existen los termorreguladores, Sí. ¿verdad? Ah, mira. Que van a mantener una temperatura entre 20 a 25 grados, que es lo ideal para la mayoría de los peces nativos, ¿verdad? O Esa sea, es la los peces- temperatura ideal. Esa es la 20 a temperatura. 25. Ahora, los goldfish, que son los peces gorditos que les hablé, tienen una temperatura más fría, o sea que varía entre 18 a 14 grados, ¿verdad? Que a veces se pueden adaptar a nuestro clima, pero... No, es así nomás entonces tener un pez. Eh, Y Doc, aparte de eso, vos estás hablando de de limpiar semanalmente. Sí. No, es barato entonces, porque generalmente hay gente que no va a querer hacer o no va a saber y otra vez tiene que llamar a, como a un service para que Claro, te mira, hagan. mira, el service la limpieza un poco más general se hace una vez al mes. Ah. Ahora, yo te hablo de la limpieza diaria que podemos hacer con unos palitos que son especiales para limpiar el vidrio y hay como unas aspiradoritas que podemos limpiar el fondo. Hoy por hoy me imagino Sí. que ya avanzó muchísimo. Las peceras mismas tienen sus filtros Claro. que hacen esa Sí. limpieza y que es algo fascinante, ¿verdad? Porque te hacen todo el trabajo prácticamente. Eso es muy importante, tener los filtros naturales, ¿verdad? O sea, que son unos filtros que van moviendo el agua todo el tiempo y le están dando
como una movilidad al agua también. O sea, están simulando lo que sería el entorno natural del pez. Sí. Otra cosa importante también es tratar de que nosotros le pongamos plantitas artificiales, de repente rocas, o sea, por eso es siempre Decoración. bueno, claro, las decoraciones, pero saber, bueno, este pez vino del río, entonces, bueno, en el río que hay podemos ver Claro, madera. no le va a po- poner una estrellita de mar. Claro, porque ahí varía mucho. Sí. Y después podemos entrar también en peceras de agua salada, pero ya es más complicado. Qué O sea, ahí sí chuchi, ya se nos no. complica bastante. A ver, y el pez de río prácticamente sin problema puede estar dentro del agua salada. No, el pez de río no, por eso te digo. O sea, ahí tendríamos los En peces ese como caso, Nemo, por ejemplo. claro. ¿Sí? Claro. Pero ya es, o sea, otro tipo de trabajo, ahí sí ya es mucho más complicado. Esos peces también se crían aquí. También se venden acá, no, Se creo venden. que no se crían todavía acá, Pero pero, sí se se venden. venden. Se Sí. mandan traer. Se mandan claro, traer. Seguramente. Ahora, cuando volvemos a los peces de agua dulce, tenemos que saber también que tenemos que darle de comer solamente una vez al día, ¿sí? Sí. O sea, no sobrealimentarlos porque el resto de comida que queda en el fondo va a ser todo un problema y nos va a cambiar totalmente el pH del agua. Una pregunta, el tema, y si podés aclarar, Sí. ¿verdad? El tema del agua, viste que el 30% vos tenés que cambiar, pero Sí. ¿qué agua es? Claro, mira, acá entra en juego y yo siempre prefiero el agua de grifo, ¿sí? El agua de grifo. ¿Por qué el agua de grifo? Porque cuando nosotros le ponemos, qué sé yo, agua mineral o agua de pozo, no tiene los requerimientos ideales de ese pez. Ahora, esa agua tenemos que sacar por lo menos un día antes para que el cloro se vaya evaporando. O sea, no es que yo saco directamente y le pongo a la pecera. ok. O sea, le dejo reposar. Inclusive puedo dejar en el sol, ¿verdad? Por lo menos Para que se vaya un día todo. antes. Un proceso. Otra cosa importante cuando adquirimos recién la pecera, no comprar la pecera y ese mismo día ponerla a los peces, ¿sí? Primero aclimatamos el agua, Sí. por lo menos una semana sin los peces, ¿sí? Existen bacterias que son benéficas para los peces, que nosotros le tenemos que dar un ciclado, le llamamos a eso, de por lo menos una semanita antes de introducir los peces al agua, para evitar justamente enfermedades. Y la mayoría de las enfermedades en los peces viene justamente por una mala calidad de agua. O sea, si nosotros no tenemos bien el agua, el problema va a ser para los animalitos que tenemos. A ver, doctor, y una consulta. ¿Esta misma relación se da con una pecera pequeña de casa, Sí. doméstica, Sí. como esas peceras también tipo estanque que uno tiene en la casa? Porque conozco casos Casa de que donde tienen tiene- un estanque Sí. y hay Tipo una- peces como el que estábamos viendo, peces de gran tamaño. Sí. Como bueno, acuarios, sí. mini Claro, acuarios. Mira, ahí cambia un poquito todo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que aclimatar primero el estanque, ¿sí? Generalmente se conoce, creo que a esto como jardín japonés, que Sí. tienen plantas. Bueno, ahí tenemos peces, pero peces más grandes, justamente son carpas, que se adaptan. Pesca y pagues. Son, por ejemplo, peces que se adaptan más a ese tipo de vida, ¿verdad? O sea, por eso tenemos que elegir un pez ideal. Ahora, en estos estanques, prácticamente la vida de ellos se da mucho mejor, inclusive porque al tener mayor Claro. cantidad de espacio, estos peces pueden crecer de forma normal. Siempre tenemos que tener cuidado con estos estanques de que no tengan salida a los ríos. ¿Por qué? Porque al tener salida al río, estos animales o estos peces pueden ser invasores para los peces nativos, ¿sí? Mira. Entonces siempre tener mucho cuidado y siempre hablo que los peces invasores o los animales invasores es mejor que no los saquemos a nuestro lugar, ¿verdad? Claro, a nuestros no. ríos. Eso en que este hizo caso. Miki de traer del Paraná unos pescaditos, no Claro, es lo ahí no ideal. conviene porque cuando nosotros le sacamos directamente a los peces del río para llevarla a nuestra pecera, no se No, van es a adaptar o es ambiente. muy difícil que se adapten Sí. a ellos, ¿verdad? Eso no fue lo que pasó, no es que le comió al resto. No es que le comió al resto y que sobró. No basta. Bueno, ahora ya sé, véame poner todo en práctica lo Sí, que claro, voy a mira, volver a- Genial. tenemos justamente doctores también que están especializados en ¿En peces? piscicultura, Guau. ¿sí? Entonces, Piscicultura. en piscicultura, y ahí entra mucho en juego De piscis. también, claro. Cállate. Y ahí entra en juego también, hoy día por suerte están haciendo cría de peces como por ejemplo pacú y surubís, que en la facultad por ejemplo que están haciendo devolución al río, Qué porque se hizo mucha bueno. depredación, ¿verdad? Qué genial. Bueno, Sí. Doc, te agradecemos muchísimo. Hoy A buen aprendimos. tiempo este tema, ¿eh? Te agra- Vive la vida.